¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar una lista nueva de reproducción sobre lo que es la metodología de administración de proyectos, en este caso pues sobre la metodología de la ruta crítica, ¿no? O CPM pues en inglés, ¿no? Esta metodología es sumamente importante para lo que es la planeación de actividades y obviamente pues nos ayuda mucho a gestionar de una forma correcta y precisa lo que son aquellas actividades las cuales requieren mayor atención, ¿no? Vamos a realizar el ejercicio número uno, el cual es este que te proyecto aquí a continuación. Para este proyecto nos dice que pues tenemos ciertas actividades, ¿no? Desde la actividad A, que sería esta, hasta la actividad G, ¿no? Aquí nos pide que calculemos cuál es la ruta crítica a seguir y la duración de dicho proyecto, ¿ok? Como te comentaba entonces, trata acerca de lo que es la administración y gestión de actividades dentro de lo que es un proyecto, ¿no? Por lo cual pues vamos a determinar qué actividades son las prioritarias y pues qué actividades deberíamos de no descuidar y qué ruta debemos de seguir para llevar a cabo pues esas actividades que son de mayor prioridad, ¿no? Bueno, lo primero que nos dice la metodología o lo primero que tenemos que hacer es mm, hacer un diagrama de actividades donde pues aportemos lo que es la actividad, ya sea el número de actividad o nombre de la actividad, y lo que es su precedencia, ¿no? La precedencia se refiere a qué actividad está detrás o qué actividad tiene un seguimiento entre sí, pues entre dichas actividades, ¿no? Que vamos a tener aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos este cuadro básico el cual pues vamos a estar usando a lo largo de estos ejercicios que vayamos a estar haciendo, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar pues un diagrama, ¿no? Un diagrama con todas aquellas actividades con las cuales nosotros tengamos que seguir, ¿no? Aquí te voy a dibujar unos círculos donde vamos pues colocar lo que son las actividades. Esta actividad va a ser la actividad de inicio, ¿no? Deja ver si cabe aquí. Bueno, no creo que no cabe. Pero básicamente lo que vamos a hacer es generar lo que es un diagrama en este sentido con los nombres de las actividades, ¿no? Vamos a ponerle inicio. Bueno, como todos los demás videos, te pido una disculpa debido a que pues estamos utilizando aquí como pizarra virtual nuestro celular, por lo cual pues va a ser un poquito más complicado, ¿no? El que salga correctamente las letras o algunas figuras, etcétera, ¿no? Entonces nada más para que lo consideres y obviamente pues lo tengas claro, ¿no? Muy bien, bueno, donde vamos a iniciar va a ser en pues la actividad de inicio, que es una actividad ficticia. No existe, pero pues nosotros sabemos que pues la tenemos que poner, ¿no? Dentro de lo que es nuestro diagrama, ¿no? De actividades o flujo de actividades. Aquí nos dice el ejercicio que tenemos la actividad A, la actividad B y la actividad C que no tienen ninguna precedencia. ¿Qué quiere decir? Que estas tres actividades están unidas a lo que es la actividad de inicio. Es decir, si yo pues pongo aquí el diagrama, esta sería la actividad A que estaría unida a la actividad de inicio. Yo tendría que poner acá mi actividad B que también estaría unida al inicio. Y por último, mi actividad C. Aquí está. Esta sería la actividad C que también tendría que estar unida a la actividad de inicio. Muy bien. Es decir, esto es lo que me va a indicar que están unidas al inicio, que no tienen ninguna precedencia. Es decir, desde aquí inicia mi diagrama de actividades. ¿Ok? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la siguiente actividad, que sería la actividad D. Aquí nos dice que la actividad D tiene la precedencia de la actividad A. ¿Qué quiere decir eso? Que esta actividad D se va a encontrar adelante de esta actividad y atrás de la actividad D pues estaría la actividad A, ¿no? Entonces de esa forma lo estaríamos haciendo. Ponemos aquí lo que es el diagrama. Esta va a ser la actividad D y vamos a unirla directamente a la A. Es decir, tengo que terminar la A para que continúe la D. No puedo brincarme directamente a la actividad D, ¿no? Muy bien, entonces
La siguiente actividad pues es la actividad E y aquí nos dice que le precede la actividad B. Quiere decir que, pues mismo caso, vamos a tener aquí la actividad E y va a estar detrás o bueno, delante de la actividad B, la actividad E, ¿no? La actividad F tendría como precedencia la actividad C, entonces vamos a ponerla aquí, le ponemos F y generamos lo que es la unión, ¿ok? Luego, por último, en la actividad G nos dice que le precede la actividad D y la E, es decir, aquí en este punto estaría la actividad G, déjame la pongo aquí, ahí está, y le ponemos actividad G, y esta actividad G va a estar unida a la D y va a estar unida a la E, ¿ok? De esa forma lo vamos a poner. Y por último, que ya terminamos, tenemos que, así como agregamos un nodo de inicio, que a estos círculos les vamos a llamar nodos, tenemos que agregar un nodo de fin, es decir, una actividad ficticia donde esta sea mi actividad fin de lo que es mi diagrama, ¿ok? Entonces, todas las actividades que no tienen unión, es decir, la actividad G y la actividad F no existe una unión, lo que vamos a hacer es unir esas actividades con la actividad de fin, ¿no? Tanto la G como la F. Y así quedaría lo que es el diagrama, ¿no? Este diagrama, pues es un diagrama de precedencias, es un diagrama de actividades donde yo de forma esquemática observo qué actividades hay en mi planeación y obviamente pues qué actividades pues yo tengo que prestar atención. Muy bien. Bueno, este diagrama lo vamos a pasar a limpio a otra hoja y vamos a usar pues una configuración la cual te la voy a poner aquí. La voy a poner un poco más grande para que la observes y si gustas pues la puedes anotar. Vamos a poner un círculo para cada actividad y ese círculo vamos a dividirlo en esta forma, donde pongamos pues dos líneas divisoras en el centro y tengamos de forma cuatro casillas. Esta casilla, esta otra, esta y esta. Y en la actividad central, aquí en la parte central vamos a poner lo que es la duración. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esta es la actividad A. Entonces la actividad A va a tener una duración de 2, ¿ok? De 2 unidades, en este caso de tiempo que serían 2 días. Muy bien, entonces esto lo vamos a hacer para cada una de estas actividades que nosotros hicimos, respetando lo que es este flujo que lleva cada una actividad, es decir, qué actividad inicia, qué le sigue y por último pues cómo finaliza, ¿ok? Entonces yo ya lo tengo previamente elaborado, lo vamos a dar aquí a la siguiente página para que veas cómo queda, ¿no? Es decir, esto mismo lo vamos a pasar bajo esta configuración, muy bien, le vamos a dar hacia adelante y lo vamos a tener de esa forma, ¿ok? Entonces, yo, si te fijas, ya realicé esto, es decir, es la precedencia que le hice, que hice anteriormente, ABC, si te fijas, es exactamente la misma ABC, D, E, F, DEF es la actividad G que une a estas dos y por último la actividad de fin, ¿no? Que sería esta, ¿no? Que tenemos acá. Yo hice también la configuración que te comenté, es decir, generar un círculo con estas divisiones porque vamos a poner lo que son algunos datos, ¿no? Para empezar, el primer dato que vamos a poner sería la duración de tiempo que tiene cada actividad. En este caso, la actividad A tiene una duración de 2, entonces vamos a anotarla aquí. Le ponemos aquí 2, ¿ok? La actividad B dura 1, es decir, tiene una duración de un día. La actividad C también tiene una duración de un día. La actividad D dura 2. Vamos a ponerle aquí 2. La actividad E dura 4. Tiene una duración de 4. La actividad F tiene una duración de 9. Vamos a ponerle aquí 9. La actividad G tiene una duración de 3. Muy bien, aquí está, 3.
Muy bien, tanto la actividad de inicio como la actividad de fin, como son actividades ficticias, es decir, no están dentro de nuestra planeación, pero debemos de considerarla, van a tener siempre un valor de cero, ¿ok? Para que no nos afecte en los cálculos que vamos a realizar, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí cero, ahí está. Muy bien. Entonces, la metodología que vamos a ver es muy sencilla, es únicamente sumas y restas en función del el diagrama de flujo o diagrama de flujo de actividades que nosotros ya hicimos. Vamos a iniciar pues acá en el nodo de inicio y vamos a poner pues esta suma, ¿no? Este inicio de actividades. Vamos a tener en la primer, pues no sé si espacio de trabajo le quieras llamar, vamos a poner el tiempo de inicio que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a iniciar en cero, ¿ok? Con cero. A este cero le vamos a sumar el tiempo de la actividad, es decir, al tiempo que tengamos aquí, le vamos a sumar el tiempo que dure la actividad. En este caso, pues 0 más 0, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, esa suma, ese resultado, lo voy a poner aquí en la otra casilla, ¿ok? Y nos vamos a pasar a las actividades, es decir, la actividad que está aquí o el tiempo que va a estar ahí, lo vamos a pasar a la primera casilla de todas las actividades que nosotros generamos, que serían esos lados, ¿no? Entonces, este cero iría aquí, iría acá y también iría pues acá en la A, ¿no? Entonces ponemos aquí 0, ponemos 0 para acá y también en la actividad C pues ponemos 0, ¿no? Entonces podemos iniciar en la parte de arriba, es decir, 0, que es el tiempo de la actividad, más 2, perdón, el tiempo de la actividad es 2, 0 es el tiempo que ya teníamos, entonces es 0 más 2 me va a dar 2, ¿ok? 0 más 1 en la actividad B me va a dar 1 y en la actividad C pues también, ¿no? 0 más 1 me va a dar 1. Muy bien. Bueno, como te había comentado en la actividad de inicio, este tiempo que tenemos ahí lo vamos a pasar a la casilla, pues, que le sigue, ¿no? De la actividad. Es decir, aquí la actividad A termina y sigue la actividad D. Entonces, este tiempo lo pasamos a esta casilla que está ahí. Entonces, ese 2 lo pasamos ahí, 2, y 2 más 2, pues me va a dar 4, ¿ok? Entonces es tan sencillo como ese, ¿no? Entonces el 1 lo pasamos aquí, 1 más 4 me va a dar 5, y pasamos 1 aquí, 1 más 9 me va a dar 10, ¿ok? Muy bien, entonces, fíjate muy bien, para esta actividad, la actividad G, está unida a dos actividades, es decir, está unida a la D y está unida a la E. Entonces tenemos dos posibles tiempos que nosotros podamos asignar porque tiene que ir un tiempo aquí, ¿no? Entonces el tiempo que vamos a tomar de las actividades a las que esté unida va a ser siempre el número mayor. Es decir, el 5 es mayor que el 4, por lo tanto, pues yo voy a poner aquí 5. ¿Ok? Entonces, si hubiera 3, 4 actividades que se unan, siempre voy a agarrar el número mayor. ¿Ok? De inicio a fin. Muy bien. Entonces, 5 más 3 me va a dar 8. Y fíjate qué pasa acá. En la actividad de fin también está unida a la actividad F y a la actividad G. Entonces tengo un 8 y un 10. ¿Cuál agarro? Pues el número más grande, que va a ser 10. ¿Ok? Y 10 más 0 me va a dar 10. Muy bien. Entonces, ese sería la duración de tu proyecto. Es decir, aquí nos pide primeramente que calculemos cuál es la duración de nuestro proyecto. La duración de nuestro proyecto serían 10 unidades de tiempo. En este caso, pues van a ser 10 días. A ver, déjame, lo puse en el celular, pero salió muy para acá. Vamos a ponerlo aquí, 10. Muy bien, ahí está. 10 unidades de tiempo, en este caso van a ser 10 días. Muy bien, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, si te fijas aquí en el nodo de fin, eh, aquí ya nos hacen falta llenar los espacios que están en la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a regresar, es decir, me voy a ir de fin hasta inicio. ¿Y cómo lo voy a hacer?
el número que ya calculé aquí, que es ese 10, lo que voy a hacer es bajarlo hacia acá, hacia ese espacio, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 10. Muy bien. Ese 10 ahora lo que voy a hacer va a ser restar el tiempo de la actividad. Si recuerdas, de ida, es decir, de inicio a fin, yo sumaba, es decir, sumaba este más este y ya me daba este otro. Ahora de regreso, es decir, de fin hacia inicio, yo voy a restar 10 menos el tiempo de actividad, pues me va a dar, en este caso, también 10, ¿ok? 10 menos 0 te va a dar 10. Y este 10 que está aquí va a ir a los nodos que se una, es decir, a las actividades donde una. Es decir, aquí se une a la actividad G y a lo que es la actividad F. ¿Ok? Entonces ese 10 lo pasamos ahí. Le ponemos aquí 10. Y ese 10 también va a ir en la actividad F. ¿Ok? 10. Ahí está. Entonces, empezamos con la actividad G. 10 menos 3 me va a dar 7. Entonces lo pongo aquí, 7. Y en la F es 10 menos 9, me va a dar 1. ¿Ok? Muy bien. Vámonos de arriba hacia abajo, es decir, desde la actividad D, la E y la F, ¿no? Entonces, fíjate que yo tengo 7 aquí, entonces ese 7 iría aquí e iría también en la parte de abajo, aquí mero. ¿Ok? Entonces ponemos ahí 7. 7 menos 2 me va a dar 5 y abajo también ponemos el 7. 7 menos 4 me debe de dar 3. ¿Ok? Perdón, no era 3. Bueno, sí, 3. Aquí estaba generando aquí el cálculo arriba, ¿no? Pero ya me estaba adelantando. Bueno, entonces, 7, ahí está. Está toda la línea completa. Si te fijas, toda esta línea de actividades está ya completa. Muy bien, entonces nos pasamos a la siguiente. Tenemos un 5 aquí, este 5 lo pasamos para acá, entonces le ponemos aquí 5 y 5 menos 2 me va a dar 3. Ahora tengo un 3 aquí, ese 3 lo paso acá, vamos a ponerle aquí 3 y 3 menos 1 me debe de dar 2, ¿ok? A su vez, este 1 lo paso para acá, ponemos aquí 1 y 1 menos 1 me debe de dar 0, ¿ok? Entonces, al igual que lo hicimos con el nodo de fin de ida, es decir, yo puse el número más grande, ¿no? Que estaba en la esquina de regreso. Vamos a seleccionar el número menor que esté aquí abajo, es decir, tengo 3, tengo un 2 y tengo un 0. Entonces, como el 0 es el menor de todos, pues ese 0 es el que iría aquí, ¿ok? Y 0 menos 0 debe de dar 0, ¿ok? Cabe recalcar que siempre en el inicio te debe de quedar 0. Si no te queda un 0 es porque algo nos quedó mal y obviamente pues tenemos que verificar o corregir pues dónde tenemos el error. ¿Ok? Muy bien, entonces como ya nos quedó 0 pues podemos continuar. Ahora, ya llenamos lo que son los nodos con las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, todos los que tenemos ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular algo que le vamos a llamar holguras. La holgura es qué tanto tiempo nos podemos retrasar en esta actividad sin que la actividad se vea afectada, es decir, sin que la actividad se retrase por culpa de que yo me retrasé por X o Y cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esta holgura? Bueno, tenemos que hacer una diferencia del número mayor menos el número menor de estas casillas que vamos a tener. Tenemos una casilla del lado derecho, que es esa, y tenemos una casilla del lado izquierdo, ¿ok? Entonces tenemos que hacer la diferencia. Este menos este, pero siempre con el mayor, es decir, puede estar el mayor aquí y solamente le vamos a restar el de arriba o viceversa, ¿no? Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿ok? ¿Ok? Entonces aquí 0 menos 0, pues va a ser 0, ¿no? Y esa sería lo que es mi holgura. Déjame lo pongo aquí con color verde para que lo distingas. Nos vamos a la holgura de la A y aquí 5 menos 2 debe de ser 3. O también 3 menos 0 me da a 3, ¿no? Entonces 3 menos 1 me da 2 o 2 menos 0 también es 2. Aquí 0 menos 0 es 0 o 1 menos 1 pues también va a ser 0. ¿Ok? Vámonos a la
D. Aquí en la D, pues es 5 menos 2 es 3, o también 7 menos 4 también me va a dar 3, ¿no? 7 menos 5 me va a dar 2, o también 3 menos 1 es 2, ¿no? Aquí 10 menos 10 es 0, o 1 menos 1 también es 0. ¿Ok? Ya por último, en la actividad G, 10 menos 8 es 2, y pues acá en el fin también, pues va a ser holgura de 0, ¿no? Es decir, holgura de 0. Muy bien, 10 menos 10 es 0. Ok, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? La metodología te dice que todas aquellas actividades las cuales tengan holguras de 0, tú las vas a unir, es decir, el 0, pues aquí está en el inicio. ¿Y dónde tendría otra holgura de 0? Aquí en la actividad C. Entonces, lo que yo voy a hacer es unir, es decir, unir con una línea o resaltar para indicar que esa actividad tiene holgura de 0. Entonces, seguimos esta ruta porque también tenemos holgura de 0 aquí. Y seguimos la ruta de F hasta lo que es el fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo? Aquí la ruta crítica son aquellas actividades las cuales pues tienen holgura de 0. Es decir, ¿qué actividades conforman mi ruta crítica? Pues la actividad C y la actividad, en este caso, F. ¿Ok? Actividad F. A ver, se puso un poquito grande. Vamos aquí a borrarla. Actividad F. Esas dos actividades conforman mi ruta crítica. ¿Qué era la ruta crítica? Pues la ruta por la cual yo tenía que seguir y darle prioridad a esas actividades. Es decir, la actividad C dura un día. Si yo me retrasara 2 días, eso me repercutiría en lo que es la finalización de mi proyecto. Es decir, en vez de durar 10, pues si yo me retrasé un día, pues ahora va a durar 11. O si me retrasé 2 días, pues va a durar 12 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si me retraso en la actividad A? Como tiene una holgura de 3, quiere decir que todavía 3 unidades de tiempo yo me puedo retrasar sin que el proyecto se vea afectado. Es decir, yo puedo durar 2 días, puedo durar 3, 4, 5 días todavía y el proyecto no se va a ver afectado. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve lo que es esta metodología de la ruta crítica. Muy bien, espero te haya gustado el video, te haya servido sobre todo. Si te gustó, por favor, dale un like, me vas a ayudar bastante. Y pues vamos a seguir pues con esta serie de videos de lo que es el método de la ruta crítica. Muy bien, me despido, que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima. Saludos.